Bueno, muy bien. Venimos con un tema muy delicado. Es un tema que lo venimos tratando desde el punto de vista institucional en el país. Está vinculado al sistema de justicia. Un sistema de justicia que ustedes ya me conocen y saben que opino ha desvirtuado lo que podemos significar como el debido proceso. Ese proceso de garantías judiciales que nos mandata o nos otorga la Constitución de la República fue pervertido. Podemos decir que si repasamos los artículos 12, 15, 16, 17, hasta inclusive el artículo 23, por lo menos, Sí. Ujú. ha sido muy desvirtuado por este sistema que integra, por un lado, las fiscalías, que son dependientes de Fiscalía General de la Nación y del fiscal de corte, con el Poder Judicial. Por lo tanto, hoy podemos hablar con total propiedad de un sistema de justicia y no solo de poder judicial. Si bien es correcto, está con nosotros el doctor Perdomo, abogado defensor, patrocinante de Adrián Mastandrea, un conocidísimo caso, lamentablemente conocido, ¿verdad, doctor? Y Es que verdad, sí. está justamente afectado por esto que estoy diciendo ahora, y quiero cerrar el concepto. ¿Por qué se altera el sistema del debido proceso? Porque nuestra Constitución dice claramente que hay un juez natural de garantías que tomará cualquier denuncia a las 24 horas, a lo sumo en 48 horas, como para evacuar toda posibilidad de desestimar esa situación como una situación, digamos, causable de juicio o no. Pero era el juez el que abría con el convencimiento suficiente un juicio. Por lo tanto, comenzaba el proceso judicial, es decir, la apertura de un caso que el Poder Judicial tomaba a través de un juez, que era un Es juez cierto. natural de garantías porque antecedía la causa, nadie conocía a Ujú. ese juez, y eso era en cumplimiento de otro artículo, que es el 19, que claramente dice en un renglón nada más, quedan prohibidos los juicios por comisión. Hoy los juicios están comisionados, tienen comisiones dado que son fiscalías especializadas en crímenes que ha tipificado el Estado y ha creado esas fiscalías especializadas de esos crímenes, por ejemplo, violencia de género, violencia sexual, violencia de género contra la mujer, es decir, son especificaciones de delitos que a su vez tienen sus propias sedes, fiscalías de instrucción que conllevan también juzgados que no son tan de instrucción, pero que están implicados con esa fiscalía. Esos fiscales que hacen, formalizan una determinada denuncia, toman esa denuncia, investigan y una vez que realizan esa investigación, resuelven, toman medidas. Esas medidas son absolutamente administrativas, no son judiciales. ¿Por qué? Porque no son el Poder Judicial. Es el Poder Ejecutivo a través de fiscalías que formaliza, así lo dice el nuevo código, incluso formaliza una suerte de causa. Y ese fiscal puede acusar. Si acusa, toma medidas. Esas medidas son cautelares. ¿Es correcto, doctor? Y esas medidas de algún Sí, modo empiezan a condicionar a un juez, porque recién a partir de ahí pasa la cosa para el juez. ¿Qué claro. pasó? Quise hacer esta introducción, usted después precisará los conceptos, corregirá lo que haya que corregir y especificar más todo esto. Pero ¿qué es lo que pasó con Adrián? ¿Cuánto tiempo Bueno, hace que eso ocurrió, que fue acusado de abuso sexual? Si tengo sí, bien la información. exactamente. No, haciendo algunas precisiones en sus conceptos, estimado, las denuncias con el nuevo código se presentan ante la Fiscalía o ante la policía, que las transmite a Fiscalía. Mm, Fiscalía tiene la posibilidad de iniciar lo que se llama la investigación preliminar y llegado mm, a determinado momento pide la formalización al juez de garantías bien. y continúa ahí la investigación formalizada, digamos, Mm, ante el juez de garantía, que lo que hace es controlar justamente que no se violen o violenten las garantías tanto del denunciado como ujú, del denunciante si es que decide participar. mm, Después, llegado un momento, mm, el fiscal decide si va a acusar o no. Si considera que tiene suficientemente cantidad de pruebas suficientes como para acusar, entonces ahí realiza la acusación, mm, se le da traslado a la parte denunciada y mm, el denunciado contesta por escrito. mm, Después se va a la audiencia de control de acusación. Es una mm, audiencia muy importante previa al juicio oral, donde mm, se discuten cuáles son los medios de prueba que ujú. van a ser presentados ante el juez de juicio oral, que no es el juez de garantía. Claro. O sea que
las A ver, veces del juez de instrucción, a ver, a le, que le pido tú a hiciste Sergio si puede, referencia, sí, las hace hoy en día, las veces las hace el juez de garantías. bien. Después de esa audiencia de control de acusación, ahí es muy importante. A veces son audiencias muy tediosas, muy largas, porque se Mm, discute así palmo a palmo toda la prueba que va a pasar al juicio oral. mm. Después de ahí se hace el decreto de apertura a juicio oral y se pasa a juicio oral. Pero todas esas dos partes que dijimos antes, tanto la investigación preliminar como la investigación formalizada, como la audiencia de control de acusación, A ver son si, muy espera un importantes. poquito, Juan, porque está saliendo la imagen a cada rato de Mastandrea y me Sí. desconcentra. Vamos a ver si podemos, o en todo caso, dejamos la imagen solo de Perdomo, que quiero que cierre este concepto y después hablamos con el papá de Adrián. A ver, porque está permanentemente haciendo zoom una imagen y otra. A ver si es posible. Me quedo quieto, me quedo quieto. Ahí está. Ahí A ver. está. No, No. quería hacer esa precisión de qué es lo que ocurre realmente con este código. ¿Ya? Tres etapas o cuatro. Denuncia, investigación preliminar, que es reservada, investigación formalizada, audiencia de control de acusación y juicio oral. Ahora, acá gran parte del problema de este juicio Mm, fue durante la investigación preliminar mm, y la investigación formalizada, la formalización, ¿tá? mm, Lo que antes era el procesamiento. ¿Qué pasó? La fiscal titular en determinado momento llegó a la conclusión mm, de que la investigación estaba contaminada. Y ahí sí entraría eso que tú dijiste, de que el debido proceso ya estaba siendo afectada. Si la investigación está contaminada y la sí. investigación es lo que va a dar el sustento al juicio, ¿no? Y por otro lado, algo muy importante, que la fiscalía es la que tiene la obligación de recolectar toda la prueba. Mm, Y subrayo toda la prueba. mm, La prueba inculpatoria y la prueba exculpatoria, claro. porque lo tiene que hacer de acuerdo con el principio de objetividad y buena fe. Y Mm, eso es lo que nosotros dijimos, se vio en tela de juicio, cuestionamiento, mm. cuando la fiscal Lovesio dijo, esto está contaminado, estamos metiendo, no fue con Mm. esa palabra, pero lo digo para que, Sí, 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 en a un criollo, digamos. inocente preso Ujú, y estamos dejando a un delincuente en libertad. Ese delincuente eran de la parte denunciante ujú, ¿tá? ujú, Pero lo dijo con esas palabras, se lo dijo al fiscal Díaz por escrito, ujú. y inmediatamente presentó lo que vendría a ser la renuncia, que no se llama renuncia, sino hacer uso del derecho a abstención, Sí, pero en los hechos es como una renuncia, sí, sí. basada en el hecho de que ella pasaba a ser de fiscal investigadora Mm. a denunciante contra la propia denunciante. ¿Se entiende? La Bu- fiscal era denunciante de la denunciante, del marido de la denunciante, de la abogada de la denunciante, mm, del abogado del denunciado, que también estuvo ahí, mm, un papel que no ha estado claro, mm, y mm. ¿de qué más? Y bueno, del marido de la denunciante y de los abogados. O sea que Eh, la fiscalía ahí entraba en una colisión de intereses, porque ahí va. por un lado tenemos la fiscal, porque vamos a aclarar esto, ¿no? Para la gente que no sabe, no tiene por qué saberlo y no saben de derecho, la parte técnica. ¿Qué es un Sí, fiscal? El fiscal es aquella figura institucional, pero en cualquier parte del mundo, del sí, Estado, sí, que sí, sí. controla la legalidad de los juicios. Eso es en Ahí primer está. término. Por eso Sí. fiscaliza, controla la legalidad de los juicios. ¿Qué tiene el fiscal? Tiene dos opciones, o acusar o absolver. Lo estamos viendo ahora Correcto. con el caso del fiscal Luciani, que hace un alegato acusatorio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ahí Él lo que está. hizo es presentar, La ¿verdad?, toda una acusación. Sí. argumentación respecto a la tipificación Exacto, delictiva que él exacto. considera Es muy que parecido. es muy Exacto, parecido. es Pero ¿qué parecido. sucede? ¿Por qué yo digo que se rompe acá con el principio del debido proceso y las garantías? Por lo que dice el artículo 16, que dice así: en cualesquiera de los casos del artículo anterior, es decir, nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, eso es lo que al juez tendrá que convencerlo, es decir, Ujú. ocurrirá el convencimiento suficiente para el juez de si esa persona debe ser procesada para investigar si es culpable, porque se presume Claro, inocente, entonces, claro, pero claro, si claro. hay semiplena prueba, que lo más común, doctor, usted lo sabe, que es un conjunto fuerte de indicios probatorios, ¿no? Que al juez le dan el convencimiento para abrir por un auto procesal, abre a juicio, ¿no? Claro, claro. No, está directamente infraganti delito, obviamente, la plena prueba. Ah, sí, sí, Entonces sí. dice el artículo 16, bueno,
Para que en esos casos se cumpla eso, dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, en primer lugar el juez, ¿no? El juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 horas lo más. Empezará el sumario. Todo esto que estoy leyendo es letra muerta, ¿eh? No existe más. Esto no es derecho Este, vigente. Es es, increíble, ¿no? Y esto es la es Constitución. increíble. Es increíble. Claro. Dice, la declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su abogado defensor. Lo digo claro, dice de su defensor. Es del abogado defensor. Este Ujú. tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. ¿Qué quiere Exacto. decir? Que el juez inició una investigación, sumaria quiere decir que es breve, pero inició una investigación, se vio convencido de abrir un juicio para dirimir, para ventilar ante el Poder Judicial si esa persona o esa persona son inocentes o son culpables. Esta es la garantía del debido proceso, ¿no? El corazón. Bueno, el juez es el garante. Esto no existe más, no se aplica más, doctor. Para que la Está gente bien. pueda entender en qué situación estamos hoy, cualesquiera de nosotros cuando caemos en manos de esta justicia, de este sistema de justicia. Y ahí vienen estos problemas, ¿no? Claro, aparte, en este proceso, como usted bien dijo, en el proceso sigue vigente, aunque a veces parece que no, el principio de inocencia, ¿verdad? El Ujú. principio de inocencia es un principio pilar básico del derecho penal de Total. cualquier país del mundo, de cualquier derecho penal liberal, y bien intencionado, es sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien. Y un corolario, una continuación del principio de inocencia, Mm. es lo que en el derecho anglosajón se conoce como el principio de la duda razonable. Exacto. Eso implica decir que si hay duda, se debe absolver. Claro. Y en este caso hubo más que dudas, montones de dudas, porque acá el señor juez dijo, y me voy adelantando en el Ujú. tracto procesal, Ujú. dijo que la prueba principal es la declaración de la denunciante. Esa es la prueba principal del señor juez. Y esa dice, esa hay que validarla. ¿Cómo la hay que validarla? Con indicios. Pero ¿qué pasa? Todos los indicios que el juez llevó adelante para validar esa declaración son todos lo que se dice equívocos. O sea, que dan lugar a más de una interpretación. Y Ah, la ley es muy clara cuando dice que todos los indicios para ser fundamento de una resolución judicial tienen que ser inequívocos, dar exacto. lugar a una sola consecuencia Interpretación. o ahí Claro. va, una sola. Fueron todos. Los videos que se muestran no muestran una violación, ni mucho menos, muestran dos personas que van a comprar un refresco, toman un refresco y después se van. Ujú. La apreciación del indicio del juez, del médico forense, Mm. dice, bueno, eso puede ser tanto violación, puede ser sexo consentido o puede ser estreñimiento. Si quiere un indicio equívoco, eso, da tres Sí, posibilidades. claro, 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 no, claro, no, no es posible. claro. Toda la declaración de los testigos, nadie vio nada. La declaración del testigo estrella de la fiscalía, Mm. tampoco dijo, en determinado momento terminó diciendo, yo declaré lo que me dijo que la fiscal que declarara. Mm. Y aún así la toman como una testigo que es fundamental Sí, como sí. para validar, dicho sea de paso, Ujú. la declaración de la denunciante. Y el juez de primera instancia, cuando pone en su sentencia, pone valoración de la prueba, pone valoración de la prueba, guión, perspectiva de género. O sea que en Mm. este juicio, Sí. por más que los tribunales digan que no es así, se terminó fallando por perspectiva de género. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Perspectiva de género, de que frente a la duda, en vez de hacer lo que dice el código y el principio básico del derecho penal liberal, de exonerar de culpa, frente a la duda se le termina creyendo a la mujer. Claro, Eso es aplicar la perspectiva de género claro. en un derecho penal, lo cual es realmente es aberrante, es una cosa de decir, Aberrante, bueno, sí, aberrante. sí, Sí, aberrante sí, sí. porque dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos preso o lo liberamos? No, vamos a ponerlo preso, bueno, por un montón de Por la factores, simple denuncia de una mujer es que le damos, nos inclinamos a creer en lo que la mujer dice por perspectiva de claro, género. por la perspectiva de Claro, género. claro, Incluso claro. en una audiencia Está de... ideologizada, ¿no? En ese sentido, este proceso. Y Doctor, yo entiendo que en qué sí. instancia está ahora esto? Primero, vamos a hacer esta pregunta. ¿Esto pasó en qué año? Esto pasó en 2019, y si no que me 2019. corrija Sergio, que está ahí Ahora le atento. preguntamos al papá, Sergio, ¿cuándo fue la denuncia? ¿El año? Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con Hola, ¿qué nosotros. tal? Gracias igualmente. Fue el 4 de septiembre de 2019. Bien. Y fue denunciado ese día. Ese día Sí, fue. sí. Está perfecto. O sea que, ¿en qué etapa está ahora ese juicio?
eso está, me permite, eso está en etapa de casación. Ya de Está casación. de casación. Pasó la primera instancia, condena, Sí. segunda instancia, la decisión del Tribunal de Apelaciones que intervino fue, Apelaron. Ujú. ¿eh? Sí, Apelaron. apelamos, Tribunal de apelamos, Apelaciones. Ujú. y el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia, más le agrega 2 años más. ¿Y la sentencia que confirma el Tribunal de Apelaciones también tiene la misma perspectiva de género? Claro, la Porque sentencia que, confirma lo que el juez sentenció. claro, claro. Claro, claro. Ahora, si bien lo confirma, la sentencia del Tribunal de Apelaciones no hace demasiada mención, creo que la palabra, la frase perspectiva de género no aparece, Bueno, pero está pero lo implicada. confirma, Pero claro, está confirmada, claro, está está implicada. confirmado. Dice, bueno, Y la orientación este, de género está confirmada por la totalmente. ratificación del Tribunal de Apelaciones. Y Y los ahora, entonces, errores. en esa casación, ¿en qué etapas está? Bueno, ya fue presentada oportunamente dentro del plazo, se le está dando traslado a la otra parte que tiene que contestar, Mm, se le da traslado a la fiscalía y a la abogada de la denunciante. Y ujú, después todo eso sube a la Suprema Corte de Justicia, mm, que tiene que primero decidir si acepta o no la casación, porque claro, pueden decir que rechazar de plano. Yo claro, entiendo que no, porque no se confirmó así totalmente la sentencia de primera instancia. Eso es claro. lo que yo digo, Sí, sino que se modificó la pena, se aumentó la pena, no es lo que pedía la Fiscalía pedía 15, se le aumentó a 10, y aparte se cambió la calificación delictual, mm. en vez de rapiña más privación de libertad se puso violación más copamiento. Ah, entonces, Violación y copamiento le pusieron sí, 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 sí. ¿sí? En la sentencia. Ujú. Claro, dice que él se quedó con 1.000 pesos, Mm, pero no aparece en ningún lado, ni un video, solamente la declaración de ella de que tiró 1.000 pesos al piso y mm, que él lo recogió. Pero ujú. dice, yo Sí, no sé sí, sí. nada. Aparte de los Ajá, videos que hay, videos de seguridad, no muestran nada de eso. Usted ujú. mira los videos y no hay nada de eso. Se Bien. ve, No olvidemos eh, la extorsión, ¿no? claro. Después figuran documentos que dicen que en declaraciones se planteó una extorsión, que pedían $20.000 a la familia Mastandrea. Sí, sí, La sí. mujer argentina es una mujer argentina, ¿verdad? La que hizo la denuncia, una mujer de 38 años, ¿es así? Es la que hizo Sí. la denuncia de que tuvo el abuso sexual y ella es la que declara que se estaba haciendo pichí, se agarraba la barriga y tenía que ir al baño. No, Este, esa es la fiscal. esa es la fiscal, perfecto. La fiscal Esa lo es la decía. fija. La fiscal Claro. Lovesio, Claro, perfecto. porque Bien. lo que pasa es que hay una negociación Mm, entre la abogada de la denunciante mm, y el abogado que tenía en aquel momento Adrián, que no mm, era este abogado, era otro, ¿no? mm, Él tuvo dos abogados antes que yo. mm, Yo tomé el caso ya para presentar la apelación, ya está terminada la primera instancia y dictada mm, la sentencia cuando mm. yo tomo el caso. Bien. Entonces me entero de que en determinado momento hay una negociación, se le piden a la familia de Mastandrea, por intermedio del abogado que tenía en su momento, $20.000. Y eso lo denuncia Adrián Mm, una vez que va a una audiencia frente a la jueza de garantías mm. y le pregunta, que no es el juez, repito, no es el juez de juicio oral, Sí, sí. era otro. Le dice, doctora, ¿por qué a mi familia humilde trabajadora le están pidiendo $20.000? ¿Con qué sentido? Y ahí la fiscal Lovesio empieza una investigación siguiendo esa línea Mm, y descubre que sí, que hay algo que no le gustó, mm, que es lo que desemboca mm. en su renuncia, ¿no? Claro. Y bueno, cita a todos, cita al papá de Adrián, a Sergio, que está acá presente, Mm, cita a la abogada de ellos, a la abogada de Adrián, y a la denunciante y al marido de la denunciante. bien. Y ahí confirma que sí, que han habido negociaciones por detrás, a las Sí, espaldas de la sí, fiscalía. Dijo, esto está contaminado, sí, sí. yo no voy a seguir con esto. Tal vez lo que debió haber hecho es dicho, bueno, mire, no voy a seguir con esto y voy a archivar, porque ya Mm, esto no me gustó, es bastante grave. sí, Lo que hizo la fiscal en vez de archivar y renunciar, fue renunciar y pedir que se investigue. claro. Pero de todas maneras ya quedó esa mancha sobre la Sí, claro, investigación, claro, claro. ¿no? Dice, Hay una bueno, persona que ¿por está qué privada de pedían 20.000 libertad. dólares? Claro, ¿Para claro, qué? ¿Con claro. qué No, finalidad? evidentemente que hay una Déjame explicarte finalidad algo ahí. extorsiva, ¿no? Extorsiva, hay una actitud Sí, sí, delincuencial, claro. criminal, ¿no? Y sí, sí, porque, Ah, por un lado tenés, que quiero que lo condenen porque me violó. Y por otro lado, el marido aparece negociando
con la abogada de ellos, con el abogado de Adrián, negociando $20.000, ¿con qué final? Aparte, cuando ellos hablan, dice que era para exonerar, ¿no? Esa era la palabra, ¿verdad, Sergio? Sí, Eximir, eximir. eximir, eximir. Eximir Ah, quiere claro, decir claro, claro. eximir de pena. No era Claro. para reducir la pena. Si se dice Claro, eximir, claro. entonces, ¿cómo iban a eximir? No se sabe, pero le estaban pidiendo plata con con Ahí está el ese, mecanismo extorsivo, ¿no? Te pedimos plata. Podría Si ser nos dan como esta resumen de plata, eso. lo eximimos si me das $20.000, como que levanto la de denuncia o levanto de la declaro de denuncia. otra Claro, forma para claro, que te... claro. Porque estás en mis manos. ¿Eh? Ya sabía. Ahora todo eso, si eso se comprobó Eso ante el juez de está en el garantía. expediente administrativo. Está en Ah, el expediente en administrativo. el ambiente Pero administrativo. no fue introducido Mm. en el juicio oral. Eso Ah, no. y ahí está, ahí hay un problema, porque doctor, Ahí hay un si eso problema, se hubiera claro. introducido, esa denuncia está viciada Yo totalmente. creo que sí. Y Yo creo sí, que sí. y sí, Este, porque ahí, sí, sí, al sí. contrario, se da vuelta la tortilla, ¿no? Es decir, Pasan ahí a hay ser. actitudes delictivas, extorsivas, que tendría que Mastandrea haber denunciado y haber demandado a esa persona, ¿no? Claro, la Por un denuncia está comportamiento hecha, pero delictivo. nunca entró en el juicio oral. Claro. Lo tratamos de introducir en la etapa de apelación como prueba nueva, hecho nuevo, prueba Mm, superviniente, y mm, el tribunal lo rechazó. lo rechazó. Está al tanto el tribunal de Sí, todo sí, eso, sí, sí, sí. pero lo rechaza como prueba no admitida, digamos. Y ese es un gran problema. Mm, Sin perjuicio de que para mí mm, mm. la duda razonable está más que claramente planteada con Sí, los elementos que hay en el juicio, ¿no? Eso sería sí, un plus, sí, sí, la actividad extorsiva, que sería reconfirmatorio de que aquí existe más que una duda razonable y que se debe dictar una sentencia absolutoria. claro, ¿No? claro, claro. Ahora, para cerrar la nota, ¿no? Una pregunta a los dos, una a Mastandrea. ¿Cómo están ustedes? Es una familia evidentemente afectada, muy afectada por todo esto. Sí, destrozado, lo más afectado, mi señora está muy mal, mis hijas. Pero yo quiero hacer un reconto chiquito del tema de la extorsión, porque acá no es el tema tanto el pedido de plata, $20.000, es el tema, todas las indagatorias que hubieron, que se descubrió que ella era vecina nuestra, que nos conoce, mintió, dijo que no nos conocía, que no Mm, conocía a Adrián, y muchas aclaraciones más, que esas declaraciones las hicieron desaparecer. Las mm, audiencias están desaparecidas. Y ujú, ahí se comprueban, pero en pilas de mentiras. Lo ujú. de la extorsión yo ya casi lo dejo medio de última. Sí, Ahí sí, todo lo que se habló en esas grabaciones, bueno, sí, que llegó a decir, la fiscal llegó a decir, esta mujer es una mentirosa, mintió todo, porque se olvida para el aparato, pero más lo otro que ella nos conocía, que sabía que teníamos a la venta la casa, digo, si se comprueba que fue toda una preparación, un claro, chantaje que nos hicieron. claro. Ojo también, ellos contactan a la abogada para pedirme los $20.000 a los 10 días del hecho. Al 17 de septiembre de 2019 contactan a la abogada para pedirme $20.000. Mm, Donde se vio que una mujer abusada con su marido a los 10 días mm. salgan corriendo a conseguir una abogada para hacer una extorsión de esa manera. A los Claro, 10 claro, días. claro, claro. Vamos a seguir con este tema, no, no se agota acá. Doctor, Sí, diga. la sede se inclina entonces por perspectiva de género. Para que la gente lo tenga claro, ¿hay alguna ley que establezca esa medida procesal? ¿Pueden hacerlo eso? Eh, no, no, a ver, primero que nada que este juicio se regula por el Código de Proceso Penal de 2017. Bien. Y el Código Penal de 2017, este nuevo código, establece claramente que en caso de duda, o sea, vuelvo a repetir, en caso de duda, se debe absolver. Y aparte está el tema que la Fiscalía tiene que recolectar O toda la sea que el prueba de la debido mujer. proceso, este código le agrega ese concepto anglosajón de la duda razonable, que es muy importante, Claro, ¿no? Lo no, refuerza, digamos. Y no sí, lo lo aplica, refuerza, y no se pero aplica. y no, porque ellos dicen que la perspectiva de género, porque dicen que la ley 19.580, la ley de Sí. violencia contra la mujer por Por género, eso le preguntaba. Sí, ahí va, esa es la que ellos introducen. sí, Y por ejemplo, hacen referencia al artículo 46 de esa ah, ley, sí, que dice justamente que se debe tener en cuenta que muchas veces mm, los hechos denunciados por la mujer ocurren en la intimidad del hogar. Claro, pero esto ocurrió al aire libre. ujú, ujú. La situación esta. Sí, Ocurrió sí, detrás de unos arbustos, prácticamente a la vista
No sé, cualquiera que Sí, pasamos. a la eventual vista del público en un lugar público. Pero Sí, digamos sí, que forzando ese artículo de esta ley de género, lo llevan para ese lado, ¿no? lo Al llevan para juicio. ese lado, sí, sí. Claro, claro, claro. El juez de primera instancia expresamente hace referencia a ese artículo Mm, como para fundamentar su decisión, y la fiscalía cuando contesta nuestro recurso de apelación también dice, sí, bueno, sí, hay sí, que creer, porque una interpretación que le dan a ese artículo hay que creerle a la mujer. claro. Pero digo, no es la hipótesis que prevé, ni Mm, siquiera es la hipótesis que prevé ese artículo, mm. es el que se dio porque no se dio en la intimidad del hogar. Doctor, Esto se dio. y usted no considera que está, por todo lo que estamos hablando, está viciado en nulidad? Este Pedimos la tema. nulidad y la Sí, rechazaron. y la rechazaron. Y la Sí, sí, sí. rechazaron. Rechazaron porque, claro, Mm, para ellos el juicio está bien, hay pruebas suficientes. mm. Cuando el propio juez dice en la primera instancia, dice, la prueba fundamental es la declaración de la denunciante, la mujer, iba a decir, de la denunciante, que está sospechada por lo que insiste el papá de Adrián, ¿no? Por lo que dice Sí, Sergio, de esa investigación que hizo la fiscal que llevó a que ella renunciara. La fiscal sí. tuvo, no renunció porque tenía COVID ni nada, renunció No, porque porque vio que era una había algo. situación amañada, que venía mal Pero barajada la mano. lo más grave es Claramente, que, pero claramente. lo más grave, Juan, es que los fiscales hicieron desaparecer todas las pruebas. Están desaparecidas. Está Claro, ese. Claro. comprobado. Sí, 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 porque la investigación esta por extorsión fue archivada por la fiscal, que es otra fiscal que investigó ahí, la archivó, pero la archivó sin hacer una sola actividad investigativa. Mm, Recibió la investigación, la dejó ahí y después la archivó. Y ¿Y las nosotros, audiencias, Juan? cuando pudimos acceder a la investigación, pedimos lo que se llama la revisión del archivo, y sí, una jueza penal dijo, bueno, eso tiene que ser revisado. O sea que nos creyó a nosotros sí. de que la investigación por la extorsión había sido mal archivada. Y ahora continúa esa investigación. Claro, 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 claro. Sí, sí, ahí Porque se claro, está ocultando pruebas, pero claro, si no se hizo una investigación, no quedó como archivada la investigación. Hay una manganeta ahí. Hay una claro. especie de chicana desde lo Y judicial. ahí yo entiendo que algo que tú dijiste al principio, que el Poder Judicial como que está corrido hacia la Fiscalía, porque Sí, la claro. Fiscalía decide que se archiva algo y se archiva. Doctor, O usted sea, como sabe, si fuese una yo en ese Fiscalía. sentido, yo el otro día, de algún modo asesorando a gente que está afectada por otros temas, pero vinculado también a Fiscalía, como Fiscalía de Lesa Humanidad, que tiene, bueno, errores legales por todos lados, o sea, tiene errores de iuris por todos lados, jurídicos por todos lados. Jurídico. Yo les decía que me extrañaba que los abogados defensores no plantearan en tiempo y forma el recurso, la impugnación por la inconstitucionalidad de la ley, que es lo único que tenemos en Uruguay, ante ese tipo de mamarrachos jurídicos, porque contravienen la Constitución de la República. En este caso, también se podría llegar a plantear un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la litispendencia, la persona afectada, pasivamente afectada, con legitimidad procesal pasiva, está siendo dañada por el propio Estado que introduce este sistema extraño a la Constitución. Yo creo que me parece que es el único recurso que le va quedando a muchos uruguayos, porque de acuerdo al raconto que usted hace, esto sigue, va a casación, y bueno, no tenemos garantía alguna, porque empiezan a cobijarse entre los fiscales, los jueces que están cobijando fiscales, no, está bien procesado, nosotros, bueno, pero no están bien procesados, ya desde el comienzo no está bien. Además, otra cosa, yo voy a esto, ¿no? ¿Qué pasa acá con el artículo 23? ¿No? Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, Ajá. así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Todo juez de la República Oriental del Uruguay es responsable de la separación del orden de proceder. ¿Cuál es la separación del orden de proceder? De que no El debido aparece el proceso. juez de garantías al comienzo de la causa, abriendo un sumario de investigación. Aparece un fiscal primero. Sí, No sé si me exacto. explico. O sea, Sí, sí, clarísimo. es absolutamente inconstitucional esa ley, este Pero usted código. sabe señor estimado, que si bien el artículo 23 que usted leyó dice eso, la LOT, la Ley de Ordenación de los Tribunales, dice que en caso de que un juez haya perjudicado los derechos de un justiciable, el justiciable solamente puede ir contra el Poder Judicial. Mm, Eso mm, fue modificado, es, mm, es una interpretación que se hace, para mí, eso sí es inconstitucional, una sí, interpretación que dice, bueno, usted no puede iniciar el juicio contra el juez,
tiene que pedir la Sí. compensación contra el Poder Judicial. Eso también es como Es una disposición inconstitucional, porque, claro, doctor, usted lo porque sabe muy la bien que Constitución es muy si clara, dice los jueces, los jueces, habla de no los el Poder jueces, Judicial. claro, y Claro, es más, dice el juez, el artículo 16, interpretación exegética del derecho. ¿Se acuerdan en facultad cuando se enseñaban? La sí, exégesis, o sea, la letra, primero la la letra. letra. Si la letra es Ujú. clara, no hay lugar a dudas. La No hay lo mismo. Constitución, como toda carta magna, tiene que ser clara, explícita, es un mandato. Dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la, no, si no diría el Poder Judicial, Claro, diría no, el sistema de justicia, no sé. El juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado. Bajo la más seria responsabilidad tomará al arrestado su declaración. Porque según la Constitución, es el juez el que da las garantías de determinar la libertad o no de una persona, de cualquiera de nosotros, y hasta afectarnos económicamente. ¿No? Y cuando uno sí, empieza a sí. ver este tipo de artículo, como usted dice, el de la LOT, yo recuerdo cuando estudiábamos en Derecho, yo no lo podía creer. Ese artículo es inconstitucional también. ¿Por qué? Claro. Por algo claro, la pirámide de Kelsen, ¿se acuerda? No puede haber nada, ninguna disposición, ni ley, ni disposición legal que esté en contravención con lo que establece la Constitución de la República, que está en Claro. el vértice de la pirámide. Nada, Ujú. es decir, esto para cualquier república como la nuestra es la Biblia. Primero hay que saber bien esto, este libro. De ahí Disculpe que no para está, arriba. no está justo en un color adecuado, no tendría que estar en celeste y blanco. Pero me parece, doctor, que por ahí. Sí, claro. No, y una palabra sobre lo que usted dijo de que tenemos la acción de inconstitucionalidad. Claro, la acción de inconstitucionalidad la decide la Suprema Corte de Justicia. Y usted recordará, estimado, que hace poco tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo por los medios que hay que incrustar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Entonces, con esa perspectiva, valga la Sí, redundancia, sí. iniciar una acción de ese tipo es como embarcarse en un barco que va a naufragar, Que va a porque naufragar, sí, 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 y si usted es escucha todas reconocer las que, otras, claro, claro, es las, reconocer que Discépolo nos escribió la época en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando dijo, allá en el horno se vamos a encontrar, ya estamos en el horno y nos estamos sí, encontrando sí, todos. sí, porque aparte, usar la perspectiva de género para justificar y fundamentar Sí, una sentencia de condena que priva de ah, libertad a una persona durante tanto tiempo ah, es un despropósito descomunal. descomunal, Eh, sí, descomunal. Y un sí, desconocimiento abierto así y descarado a los mandatos constitucionales, precisamente del debido proceso y de un orden jurídico, cuyo claro. bien a tutelar, el bien mayor a tutelar, usted lo sabe como abogado penalista, es el Estado mismo en su orden jurídico, que debe tutelarse a sí mismo restableciendo siempre ese orden jurídico. Y Ahí no, está, sí, está sí, totalmente ahí la violentado. garantía, si no hay No hay esa garantía, garantía, no hay garantía. quedan las garantías por el piso. Vamos a seguir este caso, doctor, y Sergio, muchísimas gracias. A ver qué No, suerte gracias a usted. corre, ¿no? Nuestro compatriota, Adrián. Vamos. Esperemos Muy que todo bien. salga bien. Muchísimas gracias a los dos, No, ¿eh? de nada, gracias a usted. Que Seguimos en pase bien. contacto. Que pasen Nos muy vemos. bien. Bien. Conversamos con Igualmente. el doctor Juan Perdomo, abogado penalista y patrocinante, en este caso, de Adrián Mastandrea y con su papá, con Sergio, por estos temas que son realmente terribles, ¿no? La justicia uruguaya que parece que cada vez es menos justicia y más perspectiva ideológica. Nos vemos en un ratito, una pausa y continuamos.